Imagina que hoy mismo alguien arrojara cientos de miles de toneladas de conchas de ostras viejas en medio del Golfo de México, basura sacada directamente de restaurantes y fábricas de mariscos. La mayoría de las personas pensaría inmediatamente que se trata de un desastre ecológico, y eso fue exactamente lo que muchos creyeron en aquel momento. Los pescadores estaban furiosos. Los grupos ambientalistas calificaron el proyecto como una locura absoluta. Incluso algunos científicos, en secreto, pensaban que todo terminaría en un fracaso humillante. Pero lo que ocurrió después en el fondo del océano fue tan increíble que biólogos marinos con décadas de experiencia revisaron sus propios datos una y otra vez, porque simplemente no podían creer lo que estaban viendo. Antes de comenzar esta historia extraordinaria, escribe en los comentarios si crees que la naturaleza realmente puede sanar por sí sola, o si existen daños que jamás podrán repararse. Y si te fascinan las historias sobre ciencia, océanos y fenómenos ocultos de nuestro planeta, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo la forma en que ves el mar. Entre los años 2007 y 2024, se desarrolló frente a las costas de Florida uno de los proyectos ambientales más polémicos de los Estados Unidos. La idea parecía absurdamente sencilla. Miles de restaurantes, mercados de pescado y plantas procesadoras comenzaron a recolectar viejas conchas de ostras. Luego eran transportadas en camiones hasta la costa, cargadas en enormes barcazas y finalmente arrojadas al Golfo de México. En total, más de 500,000 toneladas terminaron hundidas bajo el agua, y casi de inmediato comenzaron las críticas. Numerosas organizaciones ambientales aseguraban que aquello no era conservación, sino simplemente basura disfrazada de ecología. Decían que las conchas destruirían el delicado ecosistema marino y cubrirían el fondo oceánico con desperdicios. Familias de pescadores que llevaban generaciones trabajando en esas aguas temían que el proyecto acabara con las poblaciones de peces restantes. Algunos incluso advirtieron que las costas dañadas de Florida jamás se recuperarían después de aquello. Pero a pesar de toda la oposición, el proyecto continuó. La lógica de los responsables era extremadamente simple. Las conchas terminarían de todas maneras en vertederos. Así que si existía aunque fuera una mínima posibilidad de que pudieran ayudar a restaurar ecosistemas marinos destruidos, entonces el riesgo valía la pena. Sin embargo, casi nadie sabía algo muy importante. Ni siquiera los científicos involucrados esperaban un verdadero milagro. Los primeros equipos encargados de monitorear la zona estaban convencidos de que encontrarían exactamente lo que los críticos habían predicho: montones de conchas muertas, tal vez algo de algas creciendo lentamente y poco más. Pero aproximadamente 18 meses después ocurrió algo que cambiaría todo. Cuando los investigadores comenzaron a analizar muestras tomadas del fondo marino, descubrieron que la vida estaba colonizando las conchas a una velocidad completamente inesperada. No después de 5 años, ni siquiera después de 3, sino prácticamente de inmediato. Los primeros datos dejaron en shock incluso a expertos veteranos. El Dr. Krimsky, especialista en hábitats de moluscos y ostras, supuestamente interrumpió una reunión científica en medio de una explicación porque los resultados simplemente no tenían sentido. Organismos marinos estaban creciendo sobre las conchas a una velocidad jamás registrada en estudios anteriores. Y lo más extraño era que nadie podía explicar por qué. Desde la superficie, los montones de conchas parecían totalmente insignificantes. Solo depósitos grises descansando sobre un fondo marino plano y arenoso. Para cualquier buzo casual, aquello parecía prácticamente muerto, pero debajo del agua estaba comenzando un proceso invisible que terminaría transformando todo el ecosistema del Golfo. Los primeros seres vivos que aparecieron no fueron peces, ni siquiera fueron ostras, fueron bacterias. Microorganismos diminutos comenzaron a extenderse rápidamente sobre las superficies de las conchas, formando finísimas capas biológicas. Aquellas películas microscópicas transformaron conchas muertas en microhábitats completamente funcionales. Y justo allí comenzó la verdadera transformación. Las conchas de ostras estaban compuestas principalmente de aragonita, una forma cristalina de carbonato de calcio. Ese material se disolvía lentamente en el agua marina y alteraba la química del entorno inmediato. De pronto comenzaron a formarse pequeñas zonas alcalinas alrededor de las conchas. Puede sonar insignificante, pero era absolutamente crucial. Muchos organismos marinos necesitan señales químicas específicas antes de asentarse sobre una superficie.
y las conchas proporcionaban exactamente esas condiciones. De repente, percebes, gusanos tubulares y larvas jóvenes de ostras encontraron el lugar perfecto para establecerse. Poco después aparecieron diatomeas y algas microscópicas. Aquello se convirtió en la base de una nueva cadena alimenticia. Pequeños crustáceos comenzaron a alimentarse de las algas. Luego llegaron diminutos caracoles marinos y después aparecieron los primeros peces juveniles. Cada etapa preparaba el camino para la siguiente. Era como si la naturaleza hubiera estado esperando una sola oportunidad para regresar. El verdadero problema del Golfo era que gran parte de su fondo marino estaba formado por arena blanda, y la arena por sí sola no puede crear ecosistemas complejos. Sobre ella no se forman estructuras estables, ni refugios seguros, ni capas biológicas resistentes. Precisamente por eso muchas zonas del Golfo estaban ecológicamente paralizadas. Las conchas rompieron por completo ese bloqueo natural. En apenas 6 meses, muchas superficies ya estaban cubiertas de organismos vivos, aunque desde arriba seguían pareciendo simples montones de basura. Cada muestra de agua revelaba que allí abajo ya existía un ecosistema funcional, y ese fue el verdadero punto de inflexión invisible, porque sin esa primera etapa microscópica jamás habría podido formarse un arrecife real. Pero aquello apenas era el comienzo. Muy pronto regresaron los verdaderos arquitectos del sistema, las ostras. Durante décadas, Florida había sufrido un problema gigantesco que la mayoría de las personas desconocía por completo. Las larvas jóvenes de ostras necesitan superficies duras para adherirse y sobrevivir. En los arrecifes naturales, normalmente utilizan las conchas de generaciones anteriores. Con el paso de cientos de años, esas capas crean enormes estructuras submarinas, pero muchos arrecifes naturales de Florida habían sido destruidos. Sin superficies sólidas, las nuevas generaciones simplemente no podían establecerse. El ciclo natural de reproducción prácticamente había colapsado, y exactamente allí fue donde las viejas conchas actuaron como un reinicio biológico. De pronto aparecieron millones de nuevas superficies aptas para las larvas. Las ostras jóvenes encontraron dónde adherirse, comenzaron a crecer y rápidamente colonizaron las estructuras. Ya durante el primer año, los científicos registraron muchísimas más ostras jóvenes de las esperadas, y durante el segundo año ocurrió algo todavía más importante. La primera generación ya había alcanzado la madurez y comenzó a producir nuevas larvas. El ciclo empezó a alimentarse a sí mismo. Los humanos únicamente habían iniciado el proceso. Después de eso, la naturaleza tomó el control. Para el tercer año, los investigadores comenzaron a encontrar cientos de ostras por metro cúbico en algunas zonas de los arrecifes, mientras que las áreas vecinas cubiertas únicamente de arena permanecían prácticamente vacías. La diferencia era tan extrema que muchos científicos empezaron a preguntarse si estaban observando algo mucho más importante de lo que habían imaginado originalmente. Y con cada nueva generación, los arrecifes seguían creciendo. Cuando las ostras morían, sus conchas permanecían en el fondo marino. Esas mismas conchas se convertían inmediatamente en la base para nuevas larvas. Poco a poco, el sistema comenzó a expandirse solo, haciéndose más alto, más denso y muchísimo más complejo. Entonces ocurrió algo que cambió por completo la opinión pública. Un pescador llamado Mike Lenz, quien durante años había criticado el proyecto públicamente, navegó un día sobre una de las nuevas zonas de arrecifes, y lo que vio lo dejó completamente sin palabras. En medio de la corriente, enormes bancos de redfish rodeaban las estructuras de ostras. Más tarde confesó que en 25 años jamás había visto tantos peces reunidos en un solo lugar. Y fue exactamente en ese momento cuando cambió de opinión. No por debates políticos, no por informes científicos, sino porque lo vio con sus propios ojos. Los arrecifes no solo estaban atrayendo vida, estaban creando nueva vida. En pocos años, las zonas alrededor de los arrecifes se transformaron en algunas de las áreas marinas más activas de toda la región. Los científicos revisaban constantemente sus métodos porque los números parecían imposibles. La cantidad de peces aumentó más de un 340%, y la diversidad de especies creció casi un 280%. Pero lo verdaderamente importante era esto. No se trataba simplemente de peces migrando desde otras partes del Golfo. Ese detalle lo cambiaba todo. Muchos arrecifes artificiales construidos con concreto o barcos hundidos simplemente atraen peces que ya existen en otras zonas. Eso puede parecer impresionante, pero no significa necesariamente que haya más vida marina. A menudo solo redistribuyen animales ya existentes. Pero en Cedar Key estaba ocurriendo algo completamente distinto.
Los nuevos arrecifes se convirtieron en criaderos naturales. Los peces jóvenes nacían allí, crecían allí y encontraban protección entre las estructuras complejas de las ostras. Poco a poco, los investigadores comprendieron que los arrecifes no solo estaban reuniendo peces existentes, sino generando poblaciones completamente nuevas. Los redfish fueron los primeros en aparecer. Utilizaban las estructuras como zonas de alimentación y refugio contra depredadores más grandes. Después llegaron los sheepshead, alimentándose de pequeños organismos adheridos a las conchas. Las platijas comenzaron a esconderse alrededor de los bordes del arrecife. Incluso los snook, que habían desaparecido durante años de la región, comenzaron a regresar, y con los peces también cambió la vida en tierra firme. Pescadores que antes protestaban contra el proyecto comenzaron a mover sus rutas hacia los arrecifes. Los barcos de pesca deportiva llevaron más turistas. Hoteles y restaurantes cercanos empezaron a notar un aumento en sus ingresos. Las tiendas de carnada vendían más equipo. Las comunidades costeras comenzaron a beneficiarse económicamente de algo que antes había sido ridiculizado como un error ambiental. Pero el desarrollo bajo el agua continuó creciendo. Los arrecifes se volvieron cada vez más complejos. Entre las conchas aparecieron pequeñas cuevas, túneles estrechos y espacios protegidos. Esa estructura atrajo todavía más vida marina. Los pulpos comenzaron a esconderse entre las grietas. Pequeños cangrejos se movían entre las capas de conchas. Estrellas de mar cubrían algunas superficies. Tortugas marinas regresaron a zonas que habían abandonado hacía años. Y entonces aparecieron los delfines. Varios pescadores reportaron grupos de delfines cazando juntos alrededor de los arrecifes, rodeando enormes bancos de peces. Parecía como si un ecosistema marino entero hubiera renacido desde cero. Y mientras más especies llegaban, más estable se volvía todo el sistema. Cada nuevo organismo fortalecía la cadena alimenticia. Cada especie cumplía una función. Todo comenzaba a sostenerse mutuamente. Pero mientras la mayoría de las personas observaban únicamente los cambios visibles, algo todavía más importante estaba ocurriendo en el agua misma, algo que nadie había predicho. Una sola ostra adulta puede filtrar diariamente entre 30 y 50 galones de agua marina. Elimina partículas suspendidas, exceso de nutrientes, bacterias y distintos contaminantes directamente del agua. Ahora imagina cientos de miles de ostras, luego millones. Eso fue exactamente lo que comenzó a existir sobre los nuevos arrecifes. Las ostras se transformaron en gigantescos sistemas naturales de filtración. Día tras día limpiaban miles de millones de litros de agua, completamente gratis y sin maquinaria, electricidad ni costos de mantenimiento. La naturaleza había convertido residuos de restaurantes en una enorme planta biológica de purificación marina, y aquello era increíblemente importante para el Golfo de México. Durante décadas, la región había sufrido enormes problemas de contaminación por nutrientes. Fertilizantes agrícolas, aguas residuales urbanas y residuos industriales llegaban constantemente al océano. Eso provocaba explosiones de algas que consumían oxígeno y generaban mortandades masivas de peces. Los arrecifes comenzaron a atacar directamente la raíz del problema. En pocos años, las mediciones mostraron cambios impresionantes. El nivel de oxígeno aumentó, los nutrientes contaminantes disminuyeron, el agua se volvió más clara. Y lo más sorprendente era que esa mejoría no permanecía únicamente sobre los arrecifes. Comenzó a expandirse lentamente hacia otras zonas, como círculos extendiéndose sobre la superficie del agua. Entonces ocurrió otra sorpresa inesperada. Los pastos marinos comenzaron a regresar. Las praderas submarinas son fundamentales para peces jóvenes, tortugas y muchas otras especies, pero necesitan luz solar para sobrevivir. En aguas turbias simplemente desaparecen. Durante años, grandes áreas del Golfo habían estado demasiado contaminadas para permitir su crecimiento, pero ahora la luz volvía a alcanzar el fondo marino, y los pastos marinos comenzaron a expandirse otra vez. Con eso empezó un nuevo ciclo de recuperación. Las plantas estabilizaban el sedimento y evitaban que la arena volviera a enturbiar el agua. Eso permitía aún más claridad, lo que favorecía todavía más crecimiento vegetal. Todo el ecosistema estaba empezando a repararse a sí mismo. Los efectos positivos comenzaron a extenderse mucho más allá de los propios arrecifes de ostras. Años después, los ecólogos calcularon que solamente la capacidad de filtración de agua proporcionada por las ostras tenía un valor ecológico de decenas de millones de dólares. Y todo había comenzado con algo que originalmente era considerado basura. Las noticias sobre lo que estaba ocurriendo en Florida empezaron a llamar la atención en otras regiones del país.
Muy pronto, diferentes estados comenzaron a estudiar cuidadosamente los resultados. Alabama lanzó sus propios programas de reciclaje de conchas de ostras. Mississippi inició proyectos similares. Luisiana comenzó a invertir en enormes sistemas de restauración costera basados en arrecifes naturales. Incluso en Nueva York surgió una iniciativa inspirada en Cedar Key. El famoso Billion Oyster Project empezó a reconstruir arrecifes dentro del contaminado puerto de Nueva York utilizando exactamente la misma idea. Ingenieros costeros de Canadá, Australia y Europa comenzaron a analizar los datos provenientes de Florida, porque la conclusión era revolucionaria. Los residuos podían convertirse en infraestructura, pero no infraestructura muerta de concreto y acero, sino infraestructura viva, infraestructura capaz de crecer, repararse sola y fortalecerse con el tiempo. Sin embargo, a pesar de todos los éxitos, todavía faltaba la prueba más importante de todas. En septiembre del año 2017, el huracán Irma golpeó Florida, un monstruo de categoría 4. Vientos superiores a 150 millas por hora azotaron la costa. Olas gigantescas destruyeron playas, arrasaron viviendas y modificaron sectores completos del litoral en cuestión de horas. Muchos expertos pensaban que los nuevos arrecifes desaparecerían por completo. Pero después de la tormenta, los científicos hicieron un descubrimiento increíble. Las zonas costeras protegidas por los arrecifes habían sufrido entre un 30 y un 40% menos erosión que las áreas vecinas sin protección natural. La explicación era sorprendentemente simple. Las estructuras irregulares y complejas de los arrecifes absorbían y dispersaban gran parte de la energía de las olas antes de que llegara a la costa. Funcionaban como rompeolas naturales gigantescos, pero tenían una ventaja enorme frente a las estructuras artificiales: podían regenerarse. Mientras los muros de concreto se agrietan y las barreras metálicas se deterioran con el tiempo, los arrecifes de ostras reaccionaban exactamente al revés. Después de cada tormenta, se volvían más fuertes. Las zonas dañadas dejaban nuevas superficies libres donde las larvas jóvenes podían adherirse y comenzar otra vez el crecimiento. La siguiente generación iniciaba inmediatamente el proceso de reconstrucción. Después del huracán Irma, ingenieros y científicos comenzaron a calcular el impacto económico real de los arrecifes, y los resultados volvieron a sorprenderlos. Solo durante ese único huracán, los arrecifes evitaron aproximadamente $3 millones en daños costeros. Y eso era especialmente impresionante porque todo el proyecto de restauración había costado cerca de $5 millones a lo largo de 15 años. Prácticamente un solo huracán había compensado casi toda la inversión, pero el dinero ya no era lo más importante. Lo verdaderamente impresionante era que la naturaleza había creado algo que los humanos difícilmente podían replicar con tecnología moderna. Las estructuras artificiales envejecen, el concreto se rompe, el metal se oxida. Los muros costeros necesitan mantenimiento constante. Cada reparación cuesta millones. Los arrecifes de ostras, en cambio, evolucionaban en dirección opuesta. Cuanto más antiguos se volvían, más resistentes eran. Cada nueva ostra agrandaba la estructura. Cada concha muerta creaba una nueva base. Cada tormenta generaba más espacio para el crecimiento futuro. Todo el sistema se fortalecía continuamente. Y eso dejó a muchos científicos completamente asombrados, porque originalmente nadie había planeado construir megaestructuras vivientes. Las primeras conchas simplemente habían sido arrojadas al océano en montones desordenados. Pero con el paso de los años, aquellas pilas se transformaron en arrecifes gigantescos, llenos de niveles, túneles y microhábitats complejos. En algunas áreas, el tamaño de los arrecifes se duplicó completamente, y todo ocurrió sin intervención humana adicional. La naturaleza había tomado el control total. Los buzos comenzaron a describir los arrecifes más antiguos como auténticas ciudades submarinas. Entre las ostras vivían peces pequeños, pulpos, cangrejos y millones de microorganismos al mismo tiempo. Algunas zonas estaban cubiertas por mejillones, otras por algas densas. En pequeños huecos se escondían animales jóvenes para protegerse de depredadores. Ya no parecía un proyecto artificial. Parecía un ecosistema completamente natural, y mientras más tiempo pasaba, más claro se volvía que las consecuencias eran aún mayores de lo que cualquiera había imaginado, porque los arrecifes comenzaron incluso a influir en el clima. Las conchas de ostras almacenan carbono. Mientras las ostras crecen, capturan compuestos de carbono dentro de sus estructuras y en el sedimento circundante. Eso ayuda a retirar parte del carbono del ciclo oceánico. Además, las ostras reducían localmente la acidificación marina,
Y eso era extremadamente importante porque la acidificación de los océanos se ha convertido en una de las mayores amenazas para los ecosistemas marinos en todo el planeta. Sin haber sido diseñado originalmente para ello, el proyecto comenzó a combatir varios problemas ambientales al mismo tiempo. Protegía las costas, limpiaba el agua, aumentaba la biodiversidad, fortalecía las poblaciones de peces y también ayudaba a almacenar carbono. Los arrecifes más antiguos de Cedar Key alcanzaron niveles de biodiversidad muy parecidos a los de arrecifes naturales completamente intactos. Las tortugas marinas regresaron regularmente, los delfines cazaban cerca de los bordes, aves migratorias comenzaron a reunirse sobre las aguas poco profundas, y en el centro de toda esa transformación seguía estando la misma criatura silenciosa y aparentemente insignificante, la ostra. Cada una filtraba agua, construía nuevas capas y dejaba después de morir la base para la siguiente generación. El sistema nunca dejó de crecer, y tal vez esa fue la lección más sorprendente de toda la historia. Los humanos solo iniciaron el proceso, pero ya no lo controlaban. La naturaleza siguió desarrollándose completamente por sí sola. Las proyecciones científicas comenzaron a mostrar algo todavía más impactante. Si las condiciones ambientales permanecían relativamente estables, aquellos arrecifes podrían seguir creciendo durante décadas, o incluso siglos. Y entonces apareció una pregunta mucho más grande. Si un ecosistema costero destruido podía regenerarse con algo tan simple como viejas conchas de ostras, ¿qué otras zonas del planeta podrían recuperarse de la misma manera? ¿Sería posible restaurar costas dañadas en África, en Asia, en Sudamérica o Europa? ¿O el Golfo de México era simplemente una excepción irrepetible? Hasta hoy, investigadores de todo el mundo siguen intentando responder esa pregunta, porque la historia de Cedar Key contradijo muchas creencias antiguas sobre la recuperación de la naturaleza. Durante décadas, numerosos expertos pensaron que los ecosistemas marinos destruidos necesitaban tiempos extremadamente largos para regenerarse, si es que alguna vez lograban hacerlo. Pero aquí ocurrió exactamente lo contrario. La vida parecía haber estado esperando únicamente una oportunidad. Y eso es precisamente lo que vuelve esta historia tan fascinante. Todo comenzó con simples conchas de ostras desechadas, basura, material destinado originalmente a terminar en vertederos. Nadie esperaba un milagro, ni los políticos, ni los pescadores, ni siquiera los científicos. Pero primero llegaron las bacterias, después las algas microscópicas, luego pequeños crustáceos, más tarde las ostras jóvenes, después aparecieron los peces, más tarde las tortugas y finalmente los delfines. El agua comenzó a aclararse, los pastos marinos regresaron, la costa se estabilizó e incluso uno de los huracanes más poderosos de las últimas décadas no logró destruir el sistema. Al contrario, los arrecifes se volvieron todavía más fuertes. Tal vez ahí se encuentre la lección más importante de toda esta historia. La naturaleza posee una capacidad de recuperación extraordinaria, pero solamente cuando recibe las condiciones adecuadas. A veces, un ecosistema destruido no necesita tecnología futurista, máquinas gigantescas ni proyectos multimillonarios. A veces, algo tan simple como una vieja concha puede iniciar una transformación enorme. Y quizás por eso científicos de todo el planeta observan atentamente lo que está ocurriendo en el Golfo de México. Porque si este modelo puede replicarse en otras regiones, las ciudades costeras del futuro tal vez no construyan sus defensas más importantes con concreto y acero. Tal vez las construyan con vida, y quizá apenas estamos comenzando a descubrir de lo que los océanos son realmente capaces cuando se les permite sanar por sí mismos. Si te gustó esta increíble historia, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios si crees que proyectos como este podrían cambiar el futuro de nuestros océanos para siempre.